El programa económico del presidente Andrés Manuel López Obrador no encuentra en los mercados la misma aprobación de la que presumen las calles. Proyectos como la refinería de Dos Bocas han sido calificados como descabellados por algunos agentes económicos, ya que el proyecto tiene grandes posibilidades de perder dinero. Lo mismo sucede con la decisión de suspender la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, que desde un punto de vista económico significa echar marcha atrás de una forma que no tiene sentido. Los grupos medioambientalistas no ven clara su apuesta por el petróleo o por el Tren Maya, y ahora grupos de derechos humanos ven con recelo el endurecimiento de las políticas migratorias bajo presiones de Donald Trump. Para hablar de este tema me acompaña hoy en el estudio Jorge Andrés Castañeda, quien es analista en temas políticos y económicos. Buenas tardes, Jorge Andrés. Hola, Eladio, buenas tardes. ¿Por qué crees que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sigue teniendo esa valoración tan positiva, pese a que tanto los mercados como los agentes económicos no ven en las políticas, en el programa económico del presidente del gobierno, unos resultados muy positivos? Bueno, creo que son varios temas. Para empezar, a pesar de seguir en niveles altísimos, el presidente López Obrador sí ha sufrido una caída, digamos, de unos 10, 12 puntos de principios del año a la fecha. En las diversas encuestas que se publicó esta semana o hace un par de semanas, el portal Oráculos de nuevo, y ahí se puede ya observar una caída importante en la popularidad del presidente López Obrador. Pero sigue siendo altísima, no discrepo contigo. Sigue siendo altísima porque todavía los mexicanos, yo pienso, están aferrados a su ilusión de cambio y a las promesas de cambio que lo llevaron a la victoria abrumadora de hace un año. Hay que recordar que el presidente llegó a tener 85, 87% de niveles de aprobación, y eso es el resultado, digamos, de una desilusión en el electorado mexicano de los últimos 12, 18 años, de las políticas que no fueron capaces, con la llegada de la democracia, de reducir la pobreza, de reducir la desigualdad, y que nos tienen sumidos en un ambiente de violencia, por lo menos desde hace 12 años, desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, en un ambiente de violencia cada vez más descontrolado. Entonces, esa fórmula de combatir la corrupción como la solución a todos los problemas económicos del país, pues ya se está demostrando, ¿no?, en estos 6, 7 meses de gobierno, que obviamente era una ilusión, ¿no?, una falacia. Pues mira, yo no sé si llamaré una falacia, pero sí ha sido el mantra y su respuesta a todos los problemas. Cuando le escribe a Donald Trump, el presidente, que ya no va a haber migrantes mexicanos a Estados Unidos porque se va a acabar la corrupción, pues desde mi punto de vista no es demasiado creíble, porque para empezar no hemos visto ninguna acción que nos lleve a determinar que se acabó la corrupción. Yo no dudo de la honestidad del presidente, pero no hemos visto ningún gran caso de persecución de la corrupción de los sexenios anteriores. Tenemos el caso de Emilio Lozoya, por ejemplo, que ha sido ya acusado, pero que al día de hoy no se encuentra detenido. En el caso del empresario de Altos Hornos, pues es un empresario que llevaba prófugo de la justicia por lo menos 12 años. Entonces, al día de hoy no tenemos ninguna acción concreta que nos lleve a ver el final de la corrupción en México. Lo que sí tenemos es una serie de decisiones económicas que yo creo que están poniendo en jaque al gobierno de López Obrador. Ahora, ante la desaceleración económica, la recaudación está siendo menor de lo esperado. No puede llevar a cabo todos estos programas, y la ineficiencia en el gobierno, que puede llegar a ser natural de la curva de aprendizaje de un nuevo gobierno, está limitando muchísimo la capacidad de acción del gobierno. Lo vemos desde temas como los libros de texto, que probablemente no van a estar para agosto en la gran parte de México, en el tema de las medicinas, en el tema de los hospitales. En diversos temas lo vemos todos los días, donde no existe esta capacidad gubernamental, y eso es lo que está poniendo en jaque al gobierno. Y esto nos pone en una situación de mucha fragilidad frente al exterior, y yo creo que eso fue un papel central en las decisiones que se tomaron con las negociaciones con Donald Trump. Algunas de estas apuestas son muy caras, quizás la de Pemex sea la mayor de todas ellas, ¿no? Invertir ahora mismo en una refinería. ¿Qué opinas tú de este proyecto en particular? Bueno, Pemex es la petrolera más endeudada del mundo. Tiene una deuda de más de 105 mil millones de dólares. Eso no es culpa de este gobierno, eso viene del gobierno anterior. Y es una empresa petrolera que está viendo su producción caer de forma sistemática. Mes con mes se produce menos petróleo en México, y sobre todo cada vez tenemos menos reservas. No hicimos el trabajo de exploración para tener las reservas necesarias para poder aumentar nuestra capacidad de producción. Entonces Pemex ya es digamos, un enfermo cuasi terminal, y ahorita le estamos aventando un proyecto
que a todas luces no hace sentido. La refinería, se ha dicho hasta el cansancio, es un mal negocio, por eso no se hacen refinerías en Norteamérica desde 1970. Se hacen pequeñas refinerías especializadas, pero una refinería de estas dimensiones, la última que se construyó fue en Luisiana en 1978 en América del Norte. Refinerías similares a las que quiere construir Andrés Manuel López Obrador empiezan con un presupuesto como el que tenemos de 8,000 millones de dólares y acaban en 14, 15 mil millones de dólares y llevan muchos años construyéndolas. Pemex no tiene la capacidad para hacer esta refinería, no va a estar en 3 años, es imposible que esté en 3 años esta refinería, sea donde sea en el mundo, y que cueste ese dinero. Pemex puede arrastrar la economía mexicana a una situación mucho más complicada a través de lo que se llama el efecto de contagio, porque la deuda de Pemex está atada de forma simbólica a la deuda nacional. Se anunció que Pemex va a salir de nuevo a los mercados a refinanciar alrededor de 2.5 mil millones de dólares y pues veremos qué tipo de tasa y de rendimientos tiene que pagar a los inversionistas. A pesar de que Pemex no ha perdido el grado de inversión, Pemex paga más que Petrobras, que es una empresa considerada basura en el término de los bonos. Otra de las grandes digamos, críticas, ¿no? Que se le hace a este gobierno en materia económica es haber echado para atrás un proyecto como el aeropuerto de la Ciudad de México. Fue muy controvertida la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. A pesar de la consulta que se llevó a cabo, pues no fue llevada a cabo, digamos, en condiciones normales, organizada por el INE. Es muy difícil llamar eso un ejercicio democrático legítimo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen todas estas cosas que venimos mencionando, tanto el aeropuerto, Pemex, las decisiones de gasto público? Crean incertidumbre. Eso es lo que tiene molestos a los mercados internacionales o, digamos, desconcertados. Ante esta incertidumbre es muy difícil escoger a México para hacer una gran inversión. No es quizá el mejor momento si tú tienes una empresa de decir voy a apostarle a México. Quizás sí, pero el riesgo es mayor. Simplemente se están incrementando los riesgos para estos inversionistas y en cierta medida eso es lo que está llevando a la desaceleración económica. Bueno, uno de los grandes riesgos, además, los tenemos arriba de la frontera, ¿no? En la frontera norte, cuando de repente Trump decide usar el comercio entre los dos países como una herramienta para forzar decisiones políticas, ¿no? En este caso, en temas de migración. ¿Crees que la postura del gobierno mexicano fue la correcta? ¿Crees que están actuando de manera correcta? En mi opinión, francamente, no. Entiendo la gravedad de los aranceles y ahora podemos discutirlo, pero las condiciones que aceptó el gobierno mexicano a mí se me hacen inaceptables, francamente. Cuando vemos lo que está pasando en la frontera sur, la militarización, tenemos que distinguir aquí entre dos grupos. Uno son los migrantes, que es gente que decide migrar por razones económicas para reunificarse con su familia o por la razón que ellos quieran. Y otros son los solicitantes de asilo, que están protegidos bajo el derecho internacional y que tienen derechos y los estados tienen obligaciones ante ellos. Estas son personas que están en una situación de riesgo por violencia, por persecución política, por una serie de razones en su país de origen. Y los países y los estados, de acuerdo a diversos tratados internacionales, tanto la Convención de 1951 como los protocolos de 1967, están obligados a darle protección a estos solicitantes de asilo. Hoy México no está permitiendo la entrada de los que no quieren solicitar asilo en México, quieren solicitar asilo en Estados Unidos. ¿Quién quiere solicitar asilo en un país donde hay 17,500 asesinatos en 6 meses? Están llegando a una situación igual de complicada a México. Entonces, ellos quieren pasar a Estados Unidos y solicitar asilo y tienen ese derecho. Lo que México está haciendo al recibir en México, en la frontera norte, a los solicitantes de asilo, mientras se resuelve su proceso en Estados Unidos, va a terminar en una crisis humanitaria. Estamos hablando de que para finales de agosto vamos a tener 70,000 migrantes centroamericanos en las fronteras mexicanas, donde ya existen diversas problemáticas. ¿Y dónde van a vivir? ¿Y de qué van a comer? Ya se está hablando de los campos en Estados Unidos como campos de concentración. Yo no sé qué va a pasar en México, pero si no hay dinero para medicinas, esto cuesta muchísimo dinero. ¿Dónde van a vivir estos 70,000 migrantes? Ahora, lo que es cierto es que la amenaza de los aranceles se da en un contexto de alta fragilidad y volatilidad de la economía mexicana. Desde mi opinión, un arancel del 5% era bastante tolerable por una economía, digamos, creciendo al 2%, como veníamos. Con una depreciación del 5% del peso que ya se estaba dando de forma natural, pero con el arancel del 5% México podía haber sobrevivido bajo otras condiciones económicas. Pero todo lo que venimos platicando durante estos
durante los últimos minutos sobre el aeropuerto, sobre Pemex, sobre la incertidumbre que predomina en el mercado mexicano, pone al gobierno mexicano en una posición de negociación muy débil. No podían decir que no a lo que quería Trump ante la amenaza de los aranceles. Yo creo que lo que aceptamos es condenable, es inaceptable, pero tampoco veo cómo ellos se pudieran haber puesto en otra situación. Creo que este problema viene de antes y a pesar de todos los problemas de Donald Trump, pues sí es un tipo que sabe negociar y quizá vio la debilidad de la economía mexicana y dijo, este es el momento de aventar este tipo de amenazas. Sí es cierto que el problema migratorio y de asilo está descontrolado en Estados Unidos y en la frontera norte y pasando por México. Pero yo no sé si las soluciones son ir a plantar árboles a El Salvador y Chiapas y crear campos de detención en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Yo no creo que eso va a detener a los cientos de miles de centroamericanos. Unos que están saliendo de sus países para buscar mejores condiciones de vida y otros que están huyendo de la violencia temiendo por su vida. No podemos olvidar que México que hay más de entre 5 y 8 millones de mexicanos sin papeles en Estados Unidos y hay más de 20 millones de mexicanos en Estados Unidos. ¿Cómo queremos que traten a nuestros connacionales? ¿Cómo podemos voltearnos y exigir en Estados Unidos que se respeten sus derechos cuando nosotros los detenemos en retenes militares y los tenemos en campos de detención en la frontera? ¿Vamos hacia una recesión, sí o no? Pues mira, veremos los datos del segundo trimestre ya bastante pronto. Como sabes, en el primer trimestre hubo un decrecimiento de la economía del 0.2%. Si tenemos un decrecimiento, técnicamente estamos en una recesión. Ahora, esperemos no sea el caso, pero yo sí veo muy complicado que México crezca más de 1% este primer año. Simplemente no están dadas las condiciones y lo estamos viendo en las cifras de inversión, en las cifras de consumo, en las cifras de gasto del gobierno. No están las condiciones para un crecimiento económico arriba del 1%. Si vemos las predicciones que han hecho los bancos, ellos nunca van a bajar tanto, pero pues de empezar en 2 ya estamos en 1.2. Muy pronto vamos a estar por abajo de 1 y espero yo que podamos por lo menos tener un crecimiento del 1% este año y veremos cómo salen los números del segundo trimestre, esperemos que no tan mal. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Andrés Castañeda, analista político y económico. Estaremos siguiendo, obviamente, pues todos estos temas muy de cerca aquí en nuestro programa de expansión por ADN 40. Soy Eladio González y los espero todos los lunes y los jueves a las 6:45 de la tarde. No me fallen.